Hola Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por este llamado. Muchísimas gracias por la invitación. Macarena, hablemos del proyecto de reforma tributaria. Tengo acá un par de preguntas. La primera es saber tu opinión general respecto al proyecto. Se espera que de implementarse, obviamente aprobarse, recaude en régimen 4,2% del PIB. Sin embargo, ya en estos pocos días surgen cuestionamientos respecto tanto a la idoneidad como a la efectividad recaudatoria de algunas medidas. En términos gruesos, ¿cómo ves tú? ¿Tienes alguna estimación respecto? ¿Coincides con la cifra del potencial recaudatorio o hay algunos supuestos que podrían parecer débiles? Lo primero que yo creo que hay que decir es que efectivamente es una propuesta sumamente ambiciosa, ¿ya? Y eso no creo que haya discusión sobre el punto, yo creo que es un punto en el que están más bien de acuerdo todos los economistas. Ahora, para evaluar con alguna precisión qué tan lejos o qué tan cerca se está del objetivo, y ya vamos a ver que las cifras han ido variando, incluso las cifras que ha dado el mismo gobierno, ¿ya? Es necesario conocer el texto definitivo del proyecto. Porque la verdad es que hoy día conocemos solamente titulares y a veces en esto se juega, digamos, la diferencia. Entonces creo que la verdad es que con responsabilidad eh, hoy día no tenemos suficiente información para cuantificarla. Como ha dicho el gobierno, esta reforma trata de poner el énfasis en el impuesto a las personas, en los segmentos más altos del global complementario. Pero eso no quiere decir que no afecte a la empresa de ninguna manera. ¿Ya? O sea, la tasa acá no sube formalmente, pero sí hay algunas medidas que afectan a las empresas, como por ejemplo cosas que parecen bien inspiradas, ¿cierto? Como la ampliación de los beneficios de la investigación y desarrollo, que se deducen del impuesto global complementario y el impuesto corporativo, pero también otras que parecen un poco más discutibles o difíciles, como por ejemplo las que tienen que ver con el royalty minero. Entonces, la verdad es que acá hay harto que ver para saber realmente cómo va a ser la recaudación y de quién va a ser la recaudación. Súper razonable el análisis. Eh, Pasemos a materias, partiendo con el impuesto a la renta. ¿Podrías explicar, en base a tu análisis, cómo funcionaría esta, no sé si llamarla desintegración, pero sí este sistema dual que se está proponiendo? En particular, ¿cuál sería la carga tributaria máxima que tendría un socio o accionista de una compañía al hacer el retiro de utilidades? Esto es suma de corporativo más impuesto global complementario. ¿Y cómo se compara esta carga tributaria versus el promedio de la OCDE y Latinoamérica, si tienes el dato? A ver, desintegración está bien como concepto. ¿Ya? La desintegración en términos simples consiste en eliminar el sistema que tenemos hoy día. El sistema que tenemos hoy día es un sistema en que las personas pagan un impuesto con tasa bastante alta o con tasas marginales que pueden llegar a ser bastante altas. Sin embargo, los impuestos que pagaron las empresas que les entregan los dividendos o retiros son impuestos que sirven como crédito en contra del impuesto soportado por los dueños, ¿ya? Entonces se descuenta el impuesto pagado a las empresas y esto desde la reforma de la presidenta Bachelet puede ser un descuento total o parcial. La desintegración es un sistema distinto, ¿ya? Sin descuento. Acá en la desintegración las empresas pagan un impuesto y después se establece un impuesto fijo para los dividendos que es de 22%. Y esto es indiferente del resultado de la empresa y sin crédito por lo que sea que haya pagado la empresa. Si uno piensa en una tasa máxima agregada, o sea, en la tasa que se pagaría si es que la empresa pagó impuestos y si es que la persona tiene que pagar impuestos, esta tasa llega a ser del 43%, o sea, en realidad del 42,5%, ¿ya? Y esto se obtiene sumando la carga efectiva del 25% pagada por la empresa y la carga del 22% pagado por el accionista socio, que pareciera sumar 47, pero no en la realidad de este caso, porque el 42 se aplica sobre una base más baja, que es la base de las utilidades netas de impuestos de la compañía. Ya acá quizás
tratando de tomar los otros temas que me pusiste, la otra pregunta, ¿cierto? Que tú me preguntabas cómo se comparaba esto con la tributación de la OCDE. Y hay que entender que acá en esta discusión sobre la tributación de la OCDE, existen, digamos, todas las comparaciones y todas las cifras posibles. ¿Y por qué es esto? Esto se debe fundamentalmente a que no hay consenso sobre cómo tratar las contribuciones de seguridad social. ¿Ya? Hay personas que para hacer el cálculo consideran las contribuciones de seguridad social, ¿ya? Estos son ISAPRE, AFP, etcétera, contribuciones al impuesto de cesantía, etcétera, como impuestos, ¿cierto? Impuestos que pagan las personas. Y hay otros que no los consideran y esto produce obviamente una diferencia bien grande para determinar si es que los impuestos que pagan las personas en nuestro país son más cercanos a los de la OCDE o son más bajos. Si solo consideramos tasas, la tributación de las empresas seguiría por sobre el promedio de la OCDE y el de las personas estaría bastante por debajo, ¿ya? Aunque obviamente con esta reforma menos que en el escenario actual. Sin embargo, quizás la comparación más relevante es el porcentaje del PIB que corresponde a recaudación, ¿ya? En cuyo caso esta reforma no cabe duda que estaría cortando la brecha, o sea, estaría haciendo que el PIB correspondiente a recaudación fuera mayor, ¿ya? Y cuánto mayor ahí es lo que hay que entrar a determinar. Los sectores, digamos, más de gobierno, podría decir, habían hablado originalmente de 18 puntos del PIB, ya los sectores de oposición habrían hablado de 2 puntos del PIB, sin embargo ya el ministro de Hacienda en su última presentación habló de algo de un dígito como entre 4 o 9. Entonces, por ahí es que nos estamos moviendo. Perfecto. Y profundizando en esa materia, y yo sé que es medio odioso volver a la OCDE, pero hay buenos ejemplos en materia de desarrollo económico, economías que uno podría decir que la matriz productiva se parece a la chilena, por ejemplo Australia, Canadá, Nueva Zelanda, ¿cierto? Y otros que son muy abiertos al resto del mundo como Chile, como es el caso de Corea. Y pasa que esos países en particular mantienen de alguna forma un sistema, no sé si llamarlo integración, hacia el otro lado, pero al menos hay créditos de impuestos de empresas hacia personas. En ese sentido me gustaría entender cuál es tu visión respecto al impacto macro-micro en la economía local de desintegrar el sistema en cuanto a la inversión privada, el endeudamiento de las empresas y el crecimiento económico, si es que se puede dar un análisis preliminar. Lo que puede afectar la inversión ya no es realmente un sistema en sí mismo, en su naturaleza. O sea, el hecho de que sea integrado o desintegrado no es lo que va a afectar la inversión, sino lo que va a afectar la inversión en definitiva es la tasa efectiva aplicable al retorno de la inversión, ¿ya? Y esto incluye tanto los impuestos corporativos como los impuestos finales. Y no solamente, ¿ya?, en la tasa efectiva aplicable al retorno de la inversión, sino que también cuán predecible, cuán estable son las normas del sistema tributario. Porque la inversión, ¿cierto?, se basa en resultados esperados, pero también en la certeza de que esos resultados se produzcan. Y entonces, si se teme que un sistema tributario sea inestable en inversiones de largo plazo, eso sí puede afectar la inversión. Entonces, la sola desintegración, aunque de nuevo quiero decir que acá hay que leer el proyecto y que solamente tenemos titulares, pero la sola desintegración puede ser que nos genere en sí una distorsión, ¿ya? Porque además hay que pensar que en los países que mantienen tratados de doble tributación vigente con Chile, se va a mantener el crédito, o sea, se va a mantener el sistema antiguo, se va a mantener el sistema integrado. Y en el sistema, ya, para propósitos de la inversión de los chilenos, la tasa, ya, con el sistema desintegrado, como ya conversamos y como la calculamos, ¿cierto?, también va a ser una tasa parecida. Ahora, eso respecto de algunas cosas que estamos hablando, porque esa es la inversión, por así decirlo, general. Si tú me preguntas por el contrario del mundo de la minería, quizás algo bien diferente, porque ahí con el royalty minero,
que fue anunciado por el gobierno. Eso puede tener un impacto significativo en la inversión minera, particularmente que ese es un impuesto que se aplicaría ad valorem, o sea, que es un impuesto en que yo y el Estado no somos socios en las utilidades y en las pérdidas, sino que el Estado se paga del precio, aunque yo esté perdiendo plata. Y entonces eso puede afectar la inversión de modo significativo. No es verdad, en todo caso, que eso vaya a hacer que no se invierta. Eso va a haber que meterlo dentro de los flujos de las inversiones, pero sin duda perjudica más los modelos, el retorno en los modelos de inversión. Ok, Macarena, me gustaría hablar del impuesto al patrimonio, riqueza, no sé bien cómo se denomina, pero y las rentas pasivas. Tenemos la evidencia en la OCDE que hay pocos países que mantienen este tipo de tributo, ¿ya? Y adicionalmente hemos visto en los últimos años que a quienes lo tenían lo han ido sacando o modificando. Y adicionalmente tiene dificultades técnicas, metodológicas para medir y fiscalizar. ¿Por qué a tu juicio crees que el gobierno introduce esta medida que se aleja de la tendencia de los países que usualmente queremos compararnos? Y solo para citar un dato que entrega la presentación del gobierno, el promedio de la OCDE de recaudación de impuesto, digamos, patrimonial o lo que se denomina property tax, contribuciones, pongamos el nombre que sea, es de 1,8% del PIB. ¿Eso es algo comparable a lo que se está haciendo en Chile o viene de otra fuente? A ver, lo primero, tratando de abordar tu pregunta de por qué se está haciendo esto, yo creo que la intención ya de mantener impuestos al patrimonio, rentas pasivas, etcétera, obedece a compromisos más bien de carácter político. ¿Ya? Acá creo que esto no obedece realmente a una decisión técnica con miras a aumentar la recaudación, sino más bien obedece a la necesidad de responder a cierto anhelo de un grupo de la población de que personas que tienen más contribuyan más. Y esto, que es un impuesto que afecta además, entre comillas, con eslogan, a los súper ricos, ya le da como la tranquilidad a ese grupo de la población que se están tomando medidas que afectan a esos súper ricos. Yo creo que este proyecto, y de nuevo hay que ver ¿cierto? El texto específico, difícilmente va a superar las críticas, que yo creo que son bien justificadas. Según la OCDE, en 2020, el promedio de recaudación de los países por impuesto a riqueza fue de 1,5% en total recaudado. ¿Ya? Yo creo que eso habla por sí solo. Pero también yo creo que hay que decir algo sobre los impuestos al patrimonio y el impuesto a la riqueza en general, ¿ya? Las rentas pasivas, que es un impuesto que los países toman cuando deciden no hacer la pega. Y eso yo creo que está mal, habla mal de nosotros y nosotros deberíamos como país hacer la pega. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los impuestos al patrimonio lo que hacen es gravar rentas que ya debieron haber sido grabadas con impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué uno haría eso si tuviese un buen impuesto a la renta? Bueno, es porque uno siente desde cierta perspectiva que algo ocurrió mal acá, que esto estuvo mal diseñado, que no se cobró suficiente, que hubo ilusión, que acá no se ha pagado tanto como se debió haber pagado. Entonces, yo creo que aquí lo que debería haber, ¿ya?, es un sistema satisfactorio de impuesto a la renta que debiera ser modificado. Y acá, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En Chile lo que pasa en la realidad es que tenemos un sistema que posterga la tributación final, ya hoy día el grupo complementario, mañana este 22% a los dividendos, si es que se aprueba esta reforma, posterga esa tributación dando la oportunidad de que no se graben esas rentas con esas tasas finales mientras se mantengan invertidas en las empresas, con la idea de que esto va a producir mayor inversión. Y esta idea es sumamente correcta, pero quizás ha ido hasta un extremo. ¿Hasta un extremo por qué? Porque algunas de esas rentas parecen no distribuirse nunca. ¿Ya? Y eso
no distribuirse nunca, y no solo no distribuirse nunca, sino no distribuirse nunca ni en ninguna cantidad. Y parece que eso pudiera ser un poco extremo también. Entonces, si hay patrimonios que nunca se distribuyen en ninguna proporción, uno podría decir, bueno, esta es una postergación eterna y quizás la tasa de impuesto corporativo razonablemente no es suficiente respecto de una renta que nunca va a pagar más que eso. Y por eso, en el fondo, es que se quiere aplicar el impuesto al patrimonio, porque acá lo que ha venido sucediendo con el tiempo es que se ha ido subiendo el impuesto a la renta. No sacas nada con subir el impuesto a la renta. El impuesto a la renta en Chile, el impuesto a las personas es alto. Si el problema es que la base sobre la cual se paga es pequeña, y no importa cuánto siga subiendo la alícuota, la tasa, va a seguir pagándose sobre una base pequeña y no va a aumentar mucho la recaudación. Entonces aquí lo que se necesita es establecer una tasa baja de un retiro mínimo presunto que diga, básicamente, las empresas que tienen utilidades retenidas, se va a estimar, ¿ya?, que distribuyeron un porcentaje pequeño, ¿ya?, de utilidades del ejercicio todos los años, ¿ya?, y el día que efectivamente distribuyan, esa distribución presunta se va a imputar a la distribución efectiva. Creo que eso es mucho más correcto que lo que el gobierno está proponiendo en el sentido de gravar con una tasa las utilidades retenidas. Esto es como, por así decirlo, la tasa de arriendo que ponía Velasco, pero creo que es un sistema que no es tan puro. El sistema que yo les menciono de un dividendo mínimo por presunto es un sistema que haría que no se tuviera que estar modificando en cada gobierno la estructura de tributación que tenemos, sino que solo se modificara la tasa del dividendo mínimo presunto y podríamos llegar a una mayor estabilidad que la que tenemos hoy día. Macarena, para terminar, la administración anterior encargó una elaboración de un estudio que evaluara nuestro sistema tributario de la OCDE, que lo comparara con el resto de los países que la componen. Y entre las indicaciones se resaltó que la tasa y la base de recaudación del impuesto a las personas era menor en los tramos medios de ingreso, algo que no se ve una corrección en esta presentación que se hace. Y me gustaría saber si estás de acuerdo con eso y qué otras medidas correctivas o distintas a las implementadas consideras clave y estarían quedando fuera de la discusión. Siempre teniendo en consideración como válido el análisis de la OCDE y que el sistema tributario debería buscar financiar de forma responsable las demandas sociales, cumpliendo los principios de simplicidad, progresividad, equidad horizontal y procrecimiento. Considero interesante el planteamiento de la OCDE de que hay que subir los impuestos a los tramos medios. Sin embargo, también hay que tener presente que en Chile muchas familias viven gastándose el total, muchas familias de ingresos medios viven gastándose el total de sus ingresos. Y gastándose el total de sus ingresos no en cosas suntuarias, sino en cosas que uno podría considerar de primera necesidad. Entonces también es complejo subir los impuestos a familias que gasten el total de sus ingresos en cosas de primera necesidad. Y por eso creo que quizás una cosa que se podría haber hecho para haber cumplido el objetivo de subir los impuestos a los tramos medios sería incorporar de manera más general la habilidad de deducir gastos de la base de los impuestos. O sea, uno podría incorporar, aumentar la tasa aplicable a los ingresos medios, pero permitir mayor deducción. Por ejemplo, el proyecto acá lo propone con el pago de los arriendos, pero podría hacerse con otras cosas, como gastos relativos a cargas familiares, gastos de salud, gastos de educación, en fin, distintos gastos que consideremos de primera necesidad y que pudieran tener algún tope. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que las familias de ingresos medios que tuviesen esos gastos de primera necesidad no se verían afectadas, y las familias de ingresos medios o las personas de ingresos medios que no en cambio tuvieran esos gastos o esas necesidades, sí se verían afectadas y sí podrían contribuir más. Eso permitiría capturar, ¿cierto?, estas rentas en los casos en que fuera apropiado hacerlo. Además,
ocurriría otra cosa, que esto sería un incentivo a la formalización, porque para poder rebajar todos estos gastos, habría que acreditarlo. Entonces, esto obligaría a que hubiera un avance en la formalización de los prestadores de estos servicios. Bueno, Macarena, muy interesante el análisis, obviamente falta mucho camino por recorrer, pero te agradecemos tu llamado, tu disposición y esperemos que estemos en contacto nuevamente. Les agradezco a ustedes mucho la conversación, fue muy interesante.